En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Los inversores novatos habían pedido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacía negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones. Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa, y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Esta enorme entrada de dinero prestado en el mercado de valores creó más demanda de acciones, lo que subió los precios. En 1928 el mercado subió casi un 50% en solo 12 meses. Y como la bolsa seguía subiendo, cada vez más inversores pedían dinero prestado para conseguir un trozo del pastel. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Durante la subida de los mercados en la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad de los Estados Unidos. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Él también era inversor y guardó silencio sobre la locura especulativa que se había apoderado de Wall Street. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley y era habitual el abuso de información privilegiada. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos.
En marzo de 1929 tomaba posesión un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso alentó a sus conciudadanos. Hemos alcanzado el mayor nivel de comodidad y seguridad que se haya conocido jamás en la historia del mundo. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la Bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929. Charles Michels había sido convocado a una reunión en las oficinas de JP Morgan. A la mesa se sentaban otros 4 banqueros importantes, entre ellos Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Eran algunos de los hombres de negocios más ricos de los Estados Unidos. Representaban unos 6.000 millones de dólares en valores. Presidía la reunión Thomas Lamont. A la hora de la comida, Richard Whitney cruzó la calle y volvió al parqué de la bolsa. Con una enorme inyección del dinero de los banqueros, Whitney confiaba en volver a poner en marcha el mercado. Durante el fin de semana pareció que la intervención de los banqueros había funcionado. Las transacciones del viernes y el sábado por la mañana fueron tranquilas y sin incidentes. El lunes las máquinas se habían quedado sin cinta para imprimir las cotizaciones y los inversores, desesperados por conocer los últimos precios de las acciones, colapsaban las líneas telefónicas entre Nueva York y otras ciudades. Muchos especuladores empezaban a descubrir las desventajas del crédito fácil y la compra de valores a crédito. El martes por la mañana, algunos de los nombres más famosos de la economía estadounidense vieron cómo se desplomaba el precio de sus acciones. US Steel, Radio, General Motors, acciones que habían sido símbolos de los años de prosperidad. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street se sintieron por todos los Estados Unidos. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado de la prosperidad de la bolsa, también se convirtieron en víctimas. El crack había socavado la confianza de los estadounidenses en su frágil sistema bancario, formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931, más de 2.000 bancos habían quebrado. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la Guerra Civil, como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. Pero en 1932, 12 años de gobierno republicano llegaban a su fin. El demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente por mayoría abrumadora. Su primera tarea fue restaurar la confianza. Visto como un salvador, Roosevelt prometió un New Deal para el pueblo estadounidense y regular el sistema financiero. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. Aunque Roosevelt restauró la confianza en el sistema bancario, la Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, igual que ahora, la economía globalizada provocó que el crack y subsiguiente depresión se extendiera por todo el mundo.
En Gran Bretaña se produjo una recesión en la producción y millones de personas perdieron su trabajo. Alemania, que todavía sufría las consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sufrió más si cabe. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones ponían barreras para evitar el comercio libre y se encerraban en sí mismas para intentar salvar sus economías. El nacionalismo económico llevó a las guerras comerciales y más tarde a la guerra. Pero las lecciones del crack de 1929 indican que la historia se repite, que la locura y la avaricia humana son fuerzas que pesan mucho más en los asuntos económicos que la razón y la moderación.